Bien, pues estimados estudiantes, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar la clase. Como lo habíamos mencionado em, hace tiempo ya, vamos en este periodo, vamos a hablar sobre las cajas, sean estas cajas manuales o cajas automáticas, y sus diferentes formas de transmisión. En este caso pueden ser transmisiones para ejes traseros o transmisiones para ejes delanteros. Ya habíamos hablado cuándo es un vehículo con motor transversal y cuándo uno con motor horizontal. Habíamos hablado también de los componentes que tiene cada uno de este tipo de elementos, sean estos para automóviles o sean de pronto también para camionetas. Em, eso conversamos, ¿no? Como sé que aquí también hay gente de Salcedo, para ellos y para recordarles a las personas que ya habían participado en la clase anterior, eh, hablamos también que la caja es un elemento que nos permite transmitir la fuerza, la potencia que tiene nuestro motor, disiparla hacia las llantas. En dos sentidos. El primer sentido que puede ser eh, de fuerza y poca velocidad, o en el sentido también de alta velocidad, pero poca fuerza, dependiendo las condiciones en las que nosotros nos encontramos. Si bien es cierto, nuestra caja depende muchísimo, muchísimo de la fuerza, de la potencia del motor, también el diseño de mi caja puede elevar la potencia de mi motor, o sea, elevar el giro y tratar de que mi motor funcione mejor o que mi vehículo funcione mejor al hablar de potencia. ¿Sí? Entonces, ese es el tema importante de las cajas de cambio. Desde los carros más pequeños hasta pasando por vehículos medianos, pasando por camionetas, camiones, trailers y todos los demás, todos tienen caja de cambio, porque es la única forma de poder movilizar el vehículo. Tenemos fuerza en el motor, lo sabemos, pero esa fuerza, ¿de qué nos sirve si de pronto no tenemos esa posibilidad de enviar más? Claro, en este caso no tenemos esa posibilidad de, de, de transmitir, ¿no es cierto? Por eso es el tema de la cajita. Ya, continuemos entonces. Verá, les voy a proyectar. Ustedes saben que trabajamos con el programa de Lectude, que nos permite visualizar un poquito más de las cosas que realmente tenemos en mente presentarles, ¿no es cierto? Vamos por acá. Listo. Miren, primero localicemos el elemento, ¿ya? Localicemos el elemento. Cuando en la práctica identificamos dónde estaba la caja, dijimos, dentro de esa caja hay unos elementos, conocidos como engranes, conocidos como ejes sincronizados. Pero miren aquí y miremos todos, ¿sí? Cómo se van emparejando cada uno de los engranes y cada uno de los engranes va dando una fuerza diferente, va dando una velocidad diferente según el requerimiento que nosotros necesitamos. No sé si todos logran observar este particular. En todo caso, hay un eje, como mencionábamos, un eje de entrada, un eje intermedio y un eje de salida. Eje de entrada, ¿por qué? Porque por ahí va a ingresar el giro del motor. Eje intermedio es en donde va a haber ese cambio de marchas que hablábamos y el eje de salida que va a estar unido al cardán. Creo que todos conocemos el cardán, creo que todos conocemos la caja y todos conocemos el motor, ¿no es cierto? Entonces, ahí está identificado en dónde está cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Miren. Internamente, debajo de esa carcasa, debajo de esa protección, dentro de ese elemento llamado coraza, están estos elementos. ¿Listo? Eso es lo que quiero que todos identifiquen. Ahora, miren, voy a proyectar
Sí, esta animación, no se demora, se demora 9 segundos. Fíjese, entonces tenemos aquí el motor, toda esta parte es del motor que ya lo habíamos analizado. Tenemos esta sección de aquí que es el grupo del embrague, sí es el grupo del embrague, y tenemos nuestra caja unida al cardán. Sí, sí, entonces eso es lo que nosotros necesitamos, sí. Ya, continuemos entonces. Entonces, sí, sí se fijaron en todo esto, ¿no es cierto? Ahora, verán lo que sucede, y esto les va a parecer interesante. Miren, aquí está el eje de entrada que yo les mencioné hace un instante, el eje intermedio y el eje principal o el eje de salida, ¿sí? Siempre graves en eso. En algún momento van a tener ustedes que cambiar algún elemento de la caja y de pronto no van a saber inclusive ni cómo se llama ese elemento. Pero aquí ya lo hemos definido, ¿no? Eje de entrada, eje intermedio, eje principal o eje de salida. Sí. ¿Cuántos ejes giratorios se ve en esta caja de cambios? Sí. ¿Cuántos ejes teníamos? Tres ejes. Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Pero estamos haciendo un recorderis de todo. ¿Sí? ¿A qué componente está conectado el eje de entrada de la caja de cambios? Al disco de embrague, correcto. Al disco de embrague está conectado el eje de entrada. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cómo funciona el mecanismo de embrague. Sí, ya vamos a ver más adelante. Lo único que hace es conectar y desconectar lo que se está girando del motor. ¿Sí? ¿Qué componente está conectado al eje de salida de la caja de cambios? El árbol de transmisión, el cardán. ¿Sí? El cardán, ¿correcto? ¿Cuál es la función del eje intermedio? Conectar las ruedas dentadas, perdón, de los ejes de entrada y de salida. ¿Sí? O sea, ¿qué hace este eje intermedio? Es el que nos va a permitir unir o sea, unir las diferentes pares de marchas. Eso es lo que nos va a permitir nuestro eje intermedio. Y por último, sí, volvemos a identificar los ejes. Perfecto. Esto ya es nuevo para todos. Esto ya es nuevo para todos. Así que atención. Una vez que nosotros ya hemos identificado dónde está mi eje de entrada, mi eje intermedio, mi eje de salida, y para qué sirven nuestros ejes, ¿sí? Vamos a identificar ahora, en cambio, qué hay dentro de esas masas, como comúnmente les llaman, o esas uniones de engranes, ¿sí? No sé si todos lograron visualizar la animación, con todo le voy a volver a repetir. ¿Listo? Observemos entonces, miren, internamente cómo está distribuido. Ya no solamente están los ejes, ya no solamente están los engranes, sino ya hay unas uniones con unas especies de coronas, que en este caso nosotros les llamamos sincronizadas, y unos rulimanes. Eso quiere decir que mis ejes, que mis masas están separadas o pueden trabajar separadamente. O sea, no es que todo estaba unido siempre, sino está separado. Y ahí es donde radica los principales problemas perdón, ahí es donde radica los principales problemas que luego se convierten en mantenimiento. ¿A qué me refiero? Ahí es donde se daña. Sí, ahí es donde se daña. Continuemos con la animación. Fíjese, una vez que hemos sacado nuestros pares de engranes, ¿qué es lo que queda? ¿Sí? Hemos sacado nuestros pares de engranes. Y lo único que quedó, ¿qué es? Es un eje con unos sincronizados, sí, con unos ejes direccionales, nada más.
Ahora, una vez que tal vez desarmemos esos ejes direccionales, ¿sí? Nos va a quedar un eje solo. Miren, miren ahí. No sé si se dan cuenta, aquí hay una especie de estriados, ¿ya? Y aquí es donde yo voy a hacer mucho hincapié y espero que todos los que están aquí me escuchen lo que les voy a decir. Eh, ¿Cómo hago yo para poder cambiar un, un engrane o de pronto un sincronizado de una caja? ¿Cómo hago yo ahorita, por ejemplo, si tengo que sacar un sincronizado o un engrane de caja? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien que me dé una idea? ¿Qué haría? ¿Cómo sacaría eso? Corto el eje, le saco con calor, le saco golpeando, utilizo una prensa. ¿Cómo será que se puede desarmar ese eje? ¿Cómo será que puedo sacar esas piezas de ese eje? ¿Alguien me puede decir? Bueno, muy bien lo que tú mencionas, mi estimado Luis, y gracias por estar atento. Eh, Esto se saca en una prensa. Esos estriados que nosotros vemos ahí tienen las cajas, pero esos estriados se convierten en una especie de sello. Una vez que el engrane esté acomodado, esté ajustado, se queda ahí. Pero el momento de ya trabajar, esas canales que no sé si logran ver ustedes ahí, se convierten en una especie de traba que no le permite moverse al engrane. Pero a la vez también el momento de nosotros como mecánicos querer desarmar eso, ¿sí? Tenemos que utilizar una prensa. Y efectivamente lo que dice Luis tiene razón. Es una prensa, pero no cualquier prensa. La prensa que estamos acostumbrados en el taller, las que hacen con gatas, esas tendrán unas 2 toneladas, no tendrán más. Pero una prensa para poder desarmar este eje ya debe ser mínimo de unas 40, 50 toneladas. Una prensa ya con motor inclusive. Ya, eso por un lado. Por el otro lado, no siempre se desgasta todo el conjunto, o sea, no es que se desgaste el rulimán, no es que se desgaste el porta sincronizado, no es que se desgasta el engrane. A veces se desgasta el engrane de la mitad. Tenemos que desarmar todito hasta llegar al engrane de la mitad. Pero para eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para llegar al elemento que está dañado, para llegar al elemento que está malo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos destruir los otros que están buenos. No sé si me hago entender. Tenemos que sacar los otros con mucho cuidado para volver a reutilizar y cambiar solamente el que está malo. Eso es un trabajo común y normal en una mecánica. Ya vamos entendiendo, ¿no es cierto? Ya vamos entendiendo qué es lo que puede pasar dentro de mi caja y cómo nosotros vamos a actuar el momento de que algo pase. Cuidar lo que está bueno, ¿sí? Cuidar lo que está bueno y cambiar solamente lo necesario. Pero ¿cómo cuidamos lo que está bueno? Sacándoslo con mucho cuidado, utilizando una prensa, como dice el compañero. Si no tenemos esa prensa, pues tenemos que acudir donde nuestro amigo de confianza, de torno y todo eso, para que él nos ayude sacando. Y de igual manera, ¿listo? Continuemos, ¿verdad? Aquí hay algo interesante también. Ya, volvemos al tema de la caja. Listo. Ahora sí, vamos por acá. El eje de salida. Vamos a centrarnos. Ya habíamos hablado de la perdón, de la caja de cambios y los ejes. Solamente para recordar, voy nuevamente. ¿Dónde está mi eje de salida? El de acá, el que se va al cardán. Y justamente de este es el que vamos a hablar. Eje de salida. Miren, el eje de salida, ¿a dónde va? Está posicionado en este sector. Miren, está posicionado. Habíamos visto que por acá, al lado izquierdo, está el eje de entrada, el eje intermedio y este es el eje de salida. Sí, no es que todo el eje de entrada y el eje de salida está unido. No, eso es mentira, están separados. Ya vamos a ver cómo trabajan y ahí me van a dar la razón. Miren, hemos desarmado mi eje de salida.
No sé si por ahí, Juan, logras visualizar, ahorita ya está desarmado el eje de salida, ¿sí o no? Ya, correcto, correcto. Y buena tu aclaración. Está retirado, o sea, está toda la masa, está todo el conjunto del eje de salida, está todo el conjunto del eje de salida, pero no está desarmado en su totalidad. Hablaríamos que está desarmado en su totalidad cuando todas esas piezas estén desmembradas, estén sacadas, estén puestas afuera y solamente tengamos en nuestras manos el eje, sí, o sea, ese eje cilíndrico, sí. Perfecto. Entonces, mire, tenemos un sincronizador y tenemos los engranajes. Escuchen esta parte. Este es el sincronizador. De la caja, lo que comúnmente se dañan son los sincronizadores o los sincronizados, que saben comúnmente llamarles. De pronto podemos encontrar daños en los engranajes, pero puede ser de 2 a 1. Por cada 2 sincronizadores, un engranaje se nos daña. Ahora, lo que yo sí les menciono es, por ejemplo, este sincronizador. Observen el agujero que tiene en la mitad, que es una especie de canal. Ahí van a ir centrados un elemento, una horquilla, que va a permitir que se mueva para que trabaje o no trabaje tal o cual eje. No se preocupen si no le entienden ahorita lo que estoy diciendo. Ahorita van a entender mejor. ¿Qué componente? Vamos, todas las ruedas dentadas se montan en el eje de salida durante un cojinete de aguja, excepto la rueda dentada para la marcha atrás se fija en el eje de salida. El sincronizador está conectado al eje de salida por medio de un eje nervado. ¿Qué componentes están montados en el eje de salida entonces? Las ruedas dentadas y los sincronizadores. Escucharán. ¿Qué componentes están montados o están puestos, están conectados al eje de salida? Son las ruedas dentadas, ¿sí? Y los sincronizadores. Ya. Vamos ahorita, ¿sí? Vamos ahorita. Dice, clica en todas las ruedas dentadas que tienen cojinetes. Este tiene cojinete, este tiene cojinete, perdón, este tiene cojinete y este tiene cojinete. A esos cojinetes son a los que yo me refería cuando hablábamos de los que hay que sacar con mucho cuidado. Sí, mucha atención en ese sentido. Ahora sí, para poder nosotros observar qué hay internamente de esta masa, tuvimos que haber cortado esto. Por eso es que yo les decía, trabajar con el tema de este programa de lecturas es muy bueno porque realmente nos permite identificar en la parte interna cómo está nuestro mecanismo. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro mecanismo? Hace rato hablábamos de cojinetes. ¿Sí? Cojinetes o ruedas son las que están aquí, esta parte más brillosa del eje. Sobre esta parte más brillosa del eje están montados los engranajes. Esa era la respuesta, ¿no es cierto? Miren entonces cómo ha sido internamente, cómo ha estado internamente mi engranaje. A simple vista, hace rato que yo les los mostré, no vimos, ¿sí? Ahora ya lo estamos desarmando internamente y vemos que se ha hecho un corte y los sincronizados, sí, los que están de azul, esos son los sincronizados, los que están de azul, ¿ya? Y ya, ¿en qué están sentados? Estos están sentados en las canaletas, en los canales que yo mencionaba del eje. Y los engranajes están sentados sobre qué? Sobre los cojinetes, ¿no es cierto? Y todo esto en un rolimán. Por eso es que yo les decía, el eje de entrada es independiente, el eje intermedio es independiente y el eje de salida es independiente. No es que todo esto era la caja, ¿no es cierto? ¿Dónde nomás ha estado la caja? Solamente aquí. Perdón, ¿dónde ha estado el eje de salida? Solamente aquí. Y eso es lo que nosotros estamos identificando. Listo, vamos con la 5. Dice, clica en los puntos donde se montan las ruedas dentadas en el eje de salida mediante cojinetes de aguja. Miren, estos son los cojinetes de aguja.
acá está otro cojinete de aguja. Fíjense en cómo yo voy señalando y se va incrementando acá donde dice has localizado tres de los cuatro componentes. Miren, entonces, ahora sí, no sé si es que hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que estamos hablando, sobre lo que estamos conversando en esta noche. De pronto, ¿alguien? Listo, vamos, continuemos. Miren, se volvió a armar. Vamos a topar los sincronizadores. Un sincronizador, dos sincronizadores, tres sincronizadores. ¿Sí? Todas las ruedas dentadas están montadas sobre un eje, ¿no es cierto? El sincronizador está conectado al eje de salida por medio de un eje nervado, el eje acanalado. Ahí están nuestros sincronizadores. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a identificar en este sentido, vamos a identificar en dónde están montados los sincronizadores. Hace rato hablamos de estos, ¿no es cierto? De los engranajes, los verdes, que estaban montados en estos cojinetes. Ahora vamos a hablar de los sincronizadores. Miren, el sincronizador está montado sobre qué? Sobre este eje nervado, este eje nervado, este eje nervado o eje acanalado. De pronto el nervado como que no le vamos a identificar mejor. Si yo les digo eje acanalado, como que esa parte de canal, asimilamos mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí se montan los ejes, ¿sí? Ahí se montan los ejes. ¿Y cómo trabajan? De la siguiente manera, como ya les mencioné hace rato, ¿sí? Ahí están los sincronizados, ahí están los ejes, ¿sí? ¿Sobre qué? Los unos sobre un cojinete y los otros sobre un eje nervado. Nuevamente volvamos a ubicar, nuevamente volvamos a poner, ¿sí? ¿Alguien hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? A ver, si no hay preguntas, les pregunto yo, ¿qué les parece? Y que me ayuden, por favor, respondiendo la persona que... Prende nomás su audio. Ahora, ustedes si ven que, por ejemplo, el eje perdón, que los engranajes están sobre un cojinete. ¿Qué pasa si en ese cojinete entra limalla, suciedad metálica, un pedazo de fierro o algo? ¿Qué creen que sucedería en mi caja? Correcto, correcto. O sea, vamos a entender eso que se va a dañar, se va a remorder, ¿no es cierto? Se va a Ahora, la siguiente pregunta es, si sacamos, o bueno, ya este fin de semana vamos a hacer la práctica y vamos a cambiar el aceite de transmisión de un carro. Pero ustedes van a darse cuenta que el aceite de transmisión del carro no sale negro como el del motor. ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, muy bien. ¿Alguien más? De los compañeros nuevos. Ya, verán, ¿por qué viene la pregunta esta que yo les hago? Porque ustedes, no sé si se dan cuenta que en una caja no hay un filtro, o sea, hay filtros para caja. Seguro, ¿ya? Ariel, él siempre sabe contradecirme. ¿Hay o no hay filtros para caja?
Verán, amigos. Sí, Alex, sí, correcto. Claro que hay vehículos que no tienen filtros. Por ejemplo, los automóviles, las camionetas, así, no tienen filtros en la caja. Es verdad, no tienen. Pero no quiere decir que todos los vehículos sean iguales. Ya quedamos. Hay carros grandes que tienen filtros para caja, les cuento. ¿Por qué? Porque se genera mucha limalla. Y ahí es donde, a ese punto quiero yo llegar con ustedes. Si ven que cuando gira el eje, dentro de ese eje hay un cojinete y ese cojinete es pequeñito, ya. Si mi caja no tiene filtro, eso significa que siempre va a haber, si una limalla salió por ahí, siempre esa limalla va a estar dándose la vuelta y dándose la vuelta. Aplica lo que decía el compañero, ¿no? O sea, claro que no se hace negro, pero en algún momento toca cambiar. Pero el cambio del aceite de la caja puede ser que sea por cumplir el kilometraje, pero también es por el exceso de limalla, porque no hay un filtro donde se retengan las partículas. Las partículas, o sea, me refiero a donde se retenga todo lo que se va desgastando la caja, porque después de todo se desgasta. Ya quedamos, la vida que es más se acaba, no se diga la caja. Entonces, de ley, en algún momento esa limalla, esa suciedad metálica va a darse la vuelta por todo y va a ir remordiendo los componentes internos. No tenemos caja, perdón, no tenemos filtro en la caja. Y ahí es el problema. Ahora, yo sí en esto quiero hacer hincapié. La recomendación para sus clientes, ¿cuál sería? Vea, cambie de aceite de caja por lo menos cada 40.000, 50.000 kilómetros. No, pero es que vea, sale el aceite amarillo, dice, usted me hace cambiar de gana. No, caballero, si tuviéramos un microscopio en ese rato, yo le demuestro lo contrario. Ese aceite está lleno de partículas metálicas. Ahora, ¿alguien ha visto un tapón de caja? ¿En qué es diferente con un tapón normal, por ejemplo, un tapón de motor? ¿En qué es diferente? ¿Ya? Aparte de la posición, ¿hay algo que de pronto varíe en las llaves? Ya quedamos, cualquier llave es buena. Verán amigos, y esto les va a servir toda la vida. Gracias, Wilfrido, gracias, esa era la palabra. Gracias, mi estimado Wilfrido. Aunque ustedes no lo crean muchas veces en el motor, en los tapones de motor, y eso de pronto me faltó decirles cuando hicimos la práctica del motor. En el tapón del motor, muchas veces no hay un imán. ¿Por qué? Porque resulta que si hay limalla ya se queda en el filtro, entonces ¿para qué se sacan el aire haciendo tapones con imán? Pero en la caja sí, vean, por, por regla general, así, por regla general, si es que alguna vez a ustedes se les daña un tapón, tienen que pasar machuelo, tienen que hacer otro tapón más grande y poner un tapón, adaptar un tapón o algo, buscar uno que tenga imán, como dice mi estimado amigo Wilfrido. Gracias, Wilfrido. Correcto. ¿Por qué? Porque ahí no hay filtro. Cuando ustedes sacan un tapón de caja, todita la limalla que hay de la caja se queda pegada en el tapón. Obviamente que siempre estará dándose las vueltas partículas, pero por eso es que estamos cambiando de aceite también. Analizarán lo que yo les estoy diciendo, verán. Si con ustedes de pronto no se les ha tomado todavía una evaluación, pero ya mismo les cae una evaluación. Puede ser que este fin de semana les caiga una evaluación. Entonces, todo lo que yo les digo no es, ¿cómo les explico? Algo tan teórico. Por ejemplo, esto es práctico, porque esto no hay en el libro. Entonces, esto ya es práctica, eso es lo que estamos nosotros aprendiendo en la parte práctica. Si alguna vez se me daña el tapón del motor, vean, por último, mándenle hasta con un perno ya.
¿Por qué? Porque el filtro del motor le va a ayudar a recoger todas esas partículas que se generan en el movimiento de las partes internas. Pero en la caja no se arriesguen a hacer eso porque la caja se les va a dañar. En la caja el tapón tiene que tener imán. Y solo de pronto, solamente en el tapón de salida, de drenaje, en el que está abajo. Porque en el tapón de llenado, que es en la parte lateral, como decía el otro compañero, de pronto ahí no hay mucha ciencia de que esté el tapón ¿cómo es? Con imán. Entonces, esas cositas bien importantes hay que notar, porque como ustedes ven, vea, hemos desarmado prácticamente la caja y nos hemos encontrado que dentro de la caja hay un cojinete. Imaginemos que ese cojinete esté lleno de basuras, esté lleno de, de partes metálicas. Eso se va a fundir, se va a dañar, y ahí es donde se daña nuestra caja. Si no cambian de aceite, ¿qué esperanzas tengo de que mi caja no, ¿cómo es? De que mi caja soporte o aguante bastante tiempo, si no cambiamos ni de aceite. Recomendación entonces a sus clientes, por favor, cambiar de aceite, por favor, si hay que cambiar el tapón y poner uno metálico. Hasta aquí dos recomendaciones. Hasta aquí alguien con alguna duda o alguna pregunta, algo de pronto, y si no, pasamos. Chévere, vamos. Ahora sí viene lo duro y ahí es donde yo necesito que ustedes estén lúcidos. Miren, no sé si se logra observar. En el eje de entrada hay un giro. Ese giro se va a proyectar no directamente al eje de salida, sino se va a proyectar al eje intermedio. Y del eje intermedio se va a distribuir para poder sacar el giro al eje de salida. No sé si es que me logro entender. Esperen, alguien más quiere entrar. Eric Santa Fe. Listo. Ya. Ya, mis estimados amigos. Listo. Miren, no sé si se dan cuenta. A ver, de aquí me dijeron que algunos sí sabían manejar, ¿no es cierto? Sí sabían manejar y sería interesante, sería buenísimo que todo el mundo sepa manejar. Porque para aprender a, porque para aprender un poco de la mecánica siempre hay que saber por lo menos que estamos manejando, pues, ¿no es cierto? Verá, la palanca es esta bolita que está aquí. Tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta marcha y tenemos el retro. Vamos a encontrarnos en algún momento con camiones que tienen 8 marchas, 10 marchas, 22 marchas, 21 marchas. Si hay cajas de esas, sí tenemos y algún rato también. Al final esta es la última clase. Al final yo les voy a indicar cuál es la diferencia entre estas cajas que estamos estudiando ahorita y las cajas de los camiones, porque no solo de pronto se van a dedicar a la parte mecánica de carros pequeños, sino también a la mecánica de carros grandes. Y en eso también a mí también me gusta mucho. Y ya les voy a pasar la información de esto en la última clase que tengamos de cajas. Pero mientras tanto, miren, tenemos aquí el neutro. No sé si de pronto allá ustedes están observando qué sucede si con este varillaje vamos a aprender otra palabrita más, ¿no? Ya hablamos sincronizados, engranajes, ejes y todo. Ahora vamos a hablar del varillaje. Miren, yo muevo de izquierda a derecha la palanca, o sea, muevo el neutro y miren cómo se mueve ahí. O sea, no hace nada prácticamente, pero internamente se están moviendo a elementos, ¿no? Están listos, están como que queriendo buscar para dónde irse. Analicemos desde la parte izquierda, ¿sí? Está girando en un sentido, mi eje de entrada, está girando en otro sentido, mi eje intermedio, y está tratando de comunicarse con el otro eje.
Desde el momento que nosotros prendemos el carro, esto está sucediendo internamente. Eso quiero que tengan en cuenta, que igual que el motor, desde que se prende empieza a funcionar el pistón, la biela, el cigüeñal, el tren alternativo y todo, acá también desde que se prende el motor tenemos este tipo de giros de movimientos. Por eso es importante también el tema del mantenimiento preventivo del cambio del aceite. Veamos, de neutro posiciono y pongo primera. Verán qué eje se para, van a ver qué eje se para y van a ver qué sincronizado es el que se mueve. ¿Vieron qué sincronizado se movió? A ver, alguien que me diga qué sincronizado se movió y qué eje se está moviendo. Repito, miren aquí, ¿sí? Aquí no estoy haciendo absolutamente nada, ¿sí? Está girando mi caja, están queriendo girar mis sincronizados, pero se me ocurre, empiezo a mover mi vehículo y mando primera marcha. ¿Qué pasó? ¿Alguien que me describa qué sucedió? Eso, el eje de arriba también se llamaba, ¿cómo se llamaba? Correcto, sincronizado, eso, muy bien. Pero si vieron cómo se conecta, cómo se van conectando con los sincronizados, los pares de ejes, a ese punto es al que yo quiero llegar. Vamos a ver qué pasa con segunda marcha. Volvemos a poner el neutro. Miren, vuelvo a poner el neutro. Y paso a segunda marcha. Ahora ya varió, ¿no es cierto? Miren, vamos a tercera marcha. Ah, perdón, perdón. Le estaba diciendo que hasta aquí hablamos, ¿no es cierto? Y decía el compañero que se han juntado los sincronizados y todo y se están uniendo. Ahí están parados los sincronizados y ahí estamos uniendo. Pero si ven que el sincronizado de la mitad es el que se mueve, miren, el sincronizado de la mitad es el que se mueve para primero. Vamos a ver en segunda marcha qué sincronizado es el que se mueve. Si vieron que se mueve el mismo sincronizado, vamos. Para tercera marcha, verán qué sincronizado es el que se va a mover para tercera marcha. Ah, ha sido el de allá, ¿no es cierto? Ha sido el de allá. Vamos a ver qué sincronizado se mueve en cambio para cuarta marcha. ¿Sí? Si ven que para tercera se pega para el lado derecho, si ven que para cuarta se pega para el lado izquierdo, lo mismo pasa en primera. Si ven que primera se pega para el lado derecho y en segunda se pega para el lado izquierdo, el sincronizado del medio. Vamos a ver qué sucede en la quinta marcha. Se pegó para el lado derecho. Estamos en quinta marcha. Estamos en una relación de velocidad alta, pero con poca velocidad. Perdón, claro, perdón, con poca potencia sería. O sea, muy veloz el vehículo, pero de pronto con no mucha fuerza. Ahora sí bien, el tema más esperado, que es el retro. Ahí es donde se nos va a activar, escucharán, se nos va a activar una polea adicional que va a permitir que mi caja, mi eje de salida, gire al lado contrario. En este sentido, cogemos, miren cuál engrane es, perdón, cuál sincronizado es el que se está moviendo y miren para dónde se conectó. Ahora sí se dieron cuenta que está yéndose al revés. Fíjese en el retro y fíjese en la quinta. En la quinta diera la impresión que está bajando, ¿no? Que el giro es para abajo. Y en el retro da la impresión de que el giro es para arriba. Repito, vamos a ver cómo trabajan los diferentes sincronizados y cómo estos sincronizados van juntando a los pares de engranes. Todavía nos falta saber qué numeración de engranes, cuántos engranajes tiene cada uno y por qué hay esa relación.
Eso todavía aún no vemos, pero yo lo que quiero es que vean cómo funciona internamente para de ahí pasar al tema de los engranajes. Miren, estoy en neutro. Para la primera, que es el engrane, perdón, que es el sincronizado del medio, este de aquí, el sincronizado del medio, ¿para dónde va a subir? ¿Sí? Se va a ir para la derecha. Ahora, para la segunda, ¿para dónde se va a ir? Para la izquierda, correcto. Ahora, en tercera, ¿para dónde se va a ir? Para la derecha. En cuarta, ¿para dónde se va a ir? Para la izquierda. En quinta, para la izquierda. Y en retro, ¿sí? Se va a ir, perdón, en quinta para la derecha y en retro para la izquierda. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué me enseña esto mi profesor? ¿Qué pasa? No tiene que enseñarme. No es así, señores. Verán, en algún momento, en algún momento, ¿sí? Su, su cliente va a llegar a la mecánica y les va a decir, vea, ¿sabe qué? Cuando yo mando tercera, cuando yo mando tercera marcha, se me suelta o ronca, ¿sí? Entonces yo voy a desarmar mi caja por completo y voy a decir, ¿y ahora y dónde me encuentro esa marcha tercera? ¿Cuál es la marcha tercera? ¿Cómo sé que es la marcha tercera? Por eso es que aquí yo les hago identificar. El 90% puede ser, o el gran porcentaje, digamos, de las cajas, de los diseños de las cajas, tienen esta forma. Por eso es que yo les indico de esta manera, para que ustedes tengan una idea de cómo son las demás cajas, ¿ya? En ese sentido, en ese sentido, mire, ¿qué pasa si mi cliente me dice, vea, cuando pongo tercera marcha, escuchará, cuando pongo tercera marcha se me suelta o ronca o se me daña? Entonces yo tendría que revisar, escucharán, miren, mando tercera marcha. Yo tendría que revisar este engrane, este par de engranes, junto con este porta sincronizados y sincronizados. Porta sincronizados y los sincronizados entonces. ¿Por qué? Porque en algún lado de esto está pasando esto, como que entra y se sale, como que entra y se sale. No se mantiene, no se sostiene. Si no se mantiene, no se sostiene. Entra por un ratito y luego ¡pac! Se sale. Entra por un ratito. Pero yo ya sé a qué lado de la marcha tengo que revisar. Ya ven que la parte teórica también es importante, ya ven que ustedes, ¿por qué? Porque vamos a poder identificar dónde está y no vamos a estar viendo de sincronizado en sincronizado, de engranaje en engranaje, o por último diciéndole a nuestro cliente, vea, ¿sabe qué? Cambie todo, porque eso no es dable, eso no es un mecánico. Nosotros somos mecánicos, no somos cambiapiezas. El cambiapiezas va a decir, vea, coja y cambie todo, ya no vale su caja. Nosotros somos mecánicos, entonces parte de la mecánica es eso, ¿no? Listo. A ver, le pregunto, a ver, ¿quién está aquí? Carlos Wilfrido, ya participó Juan. Omar, ¿me escucha? No, no hay Omar aquí. Vamos con, ¿quién más está? Pues en mis compañeritos. Compañeritos, compañeritos. Alex Gabriel. A ver, mi hijo, verás. Yo le voy a poner ahorita en quinta marcha y tú me vas a decir qué engranaje es el que yo tengo que chequear porque yo meto quinta marcha y se me daña. ¿Qué lado de engranaje, perdón, qué engranaje es el que tengo que chequear y qué lado del sincronizado es el que debería yo chequearle, ¿ya? A ver, en la primera quieres, ya vamos en la primera. Estoy en neutro y pongo primera pero se me suelta. Pongo primera pero se me suelta. Entonces tú has bajado la caja y ¿cuál tendrías que chequear?
Ya, pero ¿cuál de los pares de engranes? Este es el uno, 2, 3, 4 par el cuarto par de engranes sería, ¿no es cierto? El cuarto par de engranajes. Lo que yo te pregunto es, verás, yo estoy aquí, ¿no es cierto? En neutro. Listo, estoy en neutro. Cojo y pongo primera marcha. Mira, pero mira, solamente observa la animación, nada más te pido. Observa la animación. Listo, estoy en neutro. Pongo primera marcha. Sí. No sé si te das cuenta que este, ¿qué número es este? Uno, dos, tres. ¿Este qué número de engranaje sería? Cuatro, correcto. Ya. Entonces yo tendría que chequear, si me está saltando la primera, tendría que chequear el cuarto par de engranajes, ¿no es cierto? Y el lado derecho del sincronizado, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la misma pregunta, pero para la segunda marcha. ¿Qué par de engranes y qué lado del sincronizado? Ya, correcto, el tercer juego de engranes o el tercer par de engranajes. ¿Y qué lado del sincronizado? ¿Izquierdo o derecho? No, pues, a ver, ahí, ahí está en neutro. Izquierdo o derecho, mira, ¿para dónde se movió? Izquierdo, exactamente. Entonces, para que no se estén matando ahí buscando dónde está la falla. Por eso ya les doy así. Gracias, amigo. Así, atento, atento. Hasta aquí alguien con alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Ya. ¿Qué es cierto en relación al eje de salida? En este sentido, cuando estamos en neutro, no pasa nada al eje de salida. Por eso que el carro está quieto, en neutro no pasa nada. Eso es lo que está preguntando. La siguiente pregunta. Selecciona el punto muerto. ¿Qué es cierto en relación a las ruedas dentadas del eje de salida? Las ruedas dentadas del eje de salida están girando, lo que yo les decía, así mi vehículo esté en neutro, pero internamente las ruedas están girando. El eje no gira, no hay tracción a las ruedas, pero sí internamente están girando. Eso es lo que yo les mencionaba, ¿no? ¿Qué es cierto en relación a los sincronizadores del eje de salida? Tampoco giran los sincronizadores del eje de salida cuando la marcha está en neutro. Sí, cuando la marcha está en neutro, sí, no giran los sincronizadores. Ya, vamos. ¿Cómo se conectan las ruedas dentadas al eje de salida? Sí, se montan al eje de salida mediante cojinetes, lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos. Vamos a poner en primera marcha que nos pide acá. Ya, a lo que le preguntaba a mi amigo. ¿Sí? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? En el cuarto par de engranajes y al lado derecho del sincronizado. Ahí ha sido la primera marcha. En primera marcha, ¿qué es cierto con el eje de sincronizado? Gira, ahorita sí ya está girando mi eje sincronizado. El sincronizado conecta las ruedas de la dentadas del eje de salida si hay una marcha acoplada. Las ruedas dentadas se montan en el eje de salida mediante cojinetes. Correcto. Y listo. Verán amigos. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? No sé si se dan cuenta que esto es importante para la clase que nosotros, perdón, para la práctica que vamos a hacer el día sábado, Dios mediante, y si así lo quiere. ¿Qué vamos a hacer? Vamos nosotros a identificar sincronizados, vamos a identificar los cojinetes, vamos a identificar en dónde se dañan y qué se daña de la caja. Porque como digo, no es que se daña todo, ¿sí? Se dañan unas partes. Y si es posible y nos alcanza el tiempo, vamos a desarmar ese eje, ¿sí? Estoy por ahí pensando de que fuera importante, de que fuera bueno, de yo mandarles cada uno de los ejes para que ustedes tengan, se identifiquen con el eje
y sepan cómo está mi caja internamente y cómo van a trabajar mis pares de engranajes internamente. Ya, hasta aquí, las recomendaciones que deberían darles a sus clientes como mecánicos, ¿cuál sería? Primero, cambiar el aceite. Dependiendo del aceite, pasado de 40.000 a 50.000 kilómetros. Punto número uno. Punto número dos, el tema de los tapones que les decía. El tema de los tapones que les decía. Punto número tres, que surge a partir de lo que estamos ahorita mencionando de los pares de engranes y de los movimientos. ¿Ven qué importante es mandar bien la marcha? ¿Ven qué importante es no hacerle roncar a la caja? O sea, ¿a qué me refiero? A que cuando no ponen bien, suena. Entonces, ese sería un consejo muy grande para sus clientes. Vea, si no quiere cambiar de caja, si no quiere arreglar de caja, por favor, mande bien las marchas. Y no culpe después del carro, diga, no, es que el carro era malo. Yo tenía un carro viejito y ese aguantaba más. No, señor, no es eso, sino que tiene que hacer las cosas con cuidado. Ya, con cuidado. Ahora, así como yo les estoy indicando ahorita, el día sábado les voy a indicar algo que se hace aquí, que se hace en favor del cliente, porque esas orejitas que están sobre el eje sincronizado se empiezan a desgastar, se desgastan y llega un punto donde ya no funciona. ¿Y qué hacen los mecánicos? ¿Qué hacemos o qué hemos hecho como mecánicos? Rellenarle. Y ahí vienen dos temas importantes. No sé si ponerle como problema, no sé si ponerle como sugerencia, no sé. Pero cuando se rellena se pone un material más duro y termina dañando por completo, sí, esos cojinetes acanalados. ¿Sí? ¿A qué me refiero a estos elementos de aquí? Y a estos elementos donde se sientan los sincronizados. Se rellena, se rellena porque se puede rellenar. ¿De qué se debe? De pronto no se debe. No es un buen trabajo rellenar eso. Hay que cambiar. Una vez dañados los sincronizados, a ver, sin que sepa, vamos con quién, no sé con quién. Bueno, les comento más bien. Em, los sincronizados son elementos que de pronto no se pueden arreglar. Si se dañó, se dañó. ¿Por qué? Porque se desgastó. O sea, y no podemos, son tan pequeños que ni siquiera podemos nosotros rellenar. Se dañó, hay que comprarlo. Pero no es tan fácil conseguir repuestos de caja. Así que antes de analizar, desarmar una caja, ustedes como mecánicos deben analizar primero si van a encontrar el repuesto, porque no hay mucho repuesto de caja. Verán, esto tampoco está en los libros. Eso les digo yo como experiencia propia de mecánico que ya durante años ha desarmado y desarmado y desarmado cajas. A veces no hay repuestos de caja. ¿Y qué toca hacer? Comprar un usado. Y si no hay usado, toca por ahí inventarse algún asunto, pero repuestos de caja son bien difíciles y complicados de encontrar. Y cuando se encuentran, también son bien caros. Por lo menos aquí en el medio, ¿no? Luego vamos a subir este video al YouTube y de pronto alguien de otro lado va a ver y va a decir, no, es que si hay, aquí yo encuentro, aquí cercano, esto hay en las farmacias, entonces perfecto, ahí sí desarme. Pero por lo menos en nuestro medio, aquí en lo que nosotros estamos, difícilmente encontraremos repuestos de caja. ¿Sí? Y si es que los hay caros, y si no, nos toca comprar la caja. Pues hasta aquí algunas recomendaciones que espero les sirva en algún momento y que siempre ha sido mi anhelo de que toda esta información que se les brinde aquí les sirva. En la clase del sábado también analizaremos cómo internamente dentro de estos ejes hay unos rulimanes, sí, unos rulimanes de bolillo que es el que permite girar y cómo se desgasta, porque aunque crean que no, esos rulimanes se desgastan, ¿sí? También analizaremos el tema del varillaje, de las horquillas, de los sincronizados que ya mencioné. Y ahí, la práctica también hablaremos ya un poco de las relaciones.
¿Qué pasa si yo tengo un eje pequeño y le pongo un eje grande o un engranaje pequeño, un engranaje grande? ¿Sí? ¿Qué pasa si de pronto pongo un engranaje grande y un engranaje pequeño? Es la relación que teníamos en la bicicleta, ¿no? Cuando yo les dije, pongamos en el plato más pequeño y atrás en la relación más alta, ¿sí? En el piñón más alto. Y se hace suavita la bicicleta y puedo subir una cuesta. ¿Listo? Hasta aquí alguien, amigos, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema de hoy, sobre el tema de las cajas. Don José de pronto sigue aquí. ¿Alguna pregunta, don José? Cuente. Todo en- Mm. Más o menos para identificar un poquito lo que tú me dices, eh, verán, cuando las marchas entran y se sueltan, de seguro es sincronizado. Y anoten esto, acuérdense siempre de esto que yo les digo. Cuando las marchas entran y se sueltan, sincronizadas. Pero cuando las marchas entran y se escucha un zumbido, un golpe fuerte, un golpe de fierro, son los engranajes. Ahora, ¿qué pasa cuando la marcha entra y aparte de que entra, se suelta y al momento de soltarse parece que ya se desarma ahí adentro? Es porque están dañadas las dos cosas. Así más o menos es la relación en el tema de los sonidos. Claro que ya tendrían que tener un poco más agudo el oído para que puedan escuchar bien, pero con esto ya les dejo la inquietud. Si entra la marcha y se suelta, de ley tan malos los sincronizados, o de pronto la horquilla. Pero si se mantiene ingresa la marcha y hay un zumbido, hay un ronquido, automáticamente es el tema de engranes. ¿Por qué? Porque eso no se está juntando bien. Verán, a mí me ha tocado a veces desarmar cajas con engranes rotos y me he sorprendido y cómo andan. Y alguna vez me tocó no solo andar, sino correr con un carro que estaba roto un diente de un engranaje. El engranaje de cuarta era, me acuerdo. Sí, se rompió un diente. Se metió mala marcha y se rompió un diente de la caja de cambios. Imagínense lo que es, un diente del engrane. Y tocó correr así y realmente falla, no me dio mayor falla. Lo que sí sonó durísimo, durísimo, durísimo esa caja. Sonó durísimo, durísimo, durísimo. Y solo esa marcha. Pero ando. Entonces, como digo, o sea, a veces un poco tener agudo el oído para saber dónde está la falla. Pero de todas maneras, ahí te dejo la inquietud, ahí le dejo la inquietud, don José, perdón. ¿Alguien alguna inquietud, alguna situación más? ¿Nadie más? Ya, muchas gracias. Eh, no nos vayamos, les robo 2 minutitos más. Ya, espérenme un siguiente, solo voy a